Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre, @RicardFerestec en Twitter. Os recuerdo que el Twitter específico del programa es @Primum Gradus. Y bueno, empezamos una serie que vamos a titular Piques empresariales. Se me ha ocurrido que sería un buen título. Piques, es como en España se llama, lo digo por alguno que no sea de España, mejor esto en otros sitios, por no sé, de América se le llama de otra manera, pues son como rivalidades enconadas. Cuando la gente está picada se dice, a ver quién puede más. Bueno, pues algunos son piques familiares, otros piques por el prurito de quién es el mejor, y otros pues vienen originados por un desprecio. Y todos se refieren a grandes empresas y a grandes mitos de la técnica. Empezaremos por un duelo entre hermanos, entre los hermanos Dassler. Uno con una empresa que se llama Adidas y el otro otra empresa que se llama Puma. Y a mí esto me sorprendió mucho cuando lo descubrí. Estaba buscando otras cosas y por casualidad llegué a esta historia y dije, ¡ah, caramba! Esto es muy interesante. Y desde mi más absoluta ignorancia, fijaos que yo relacionaba Adidas con Francia. Me pensaba que era una empresa netamente francesa. Y tiene su explicación. Adidas la relacionaba en su momento con aquel Bernard Tapie, que fue presidente del Olympique de Marsella, que era un tipo así medio mafiosillo y tal. Bueno, no, este lo compró, después me he enterado, en 1990. Ahora, por cierto, Adidas está en manos de un grupo de estos internacional de inversión, igual que Puma. Bueno, la cuestión es que este duelo yo lo hago acabar con la muerte de los dos fundadores de sendas empresas y ya no continúo la historia. Y dije, caramba, qué historia tan interesante. No sé cómo no han hecho una película. Y caramba, pues claro que habían hecho una película. Y yo otra vez estaba en la parra. Porque a todo el mundo que le dije, mira qué historia tan interesante, tendrían que hacer una película. Pero si ya existe, me decían. Luego fui a otro. ¿Tú conoces esta película? Sí, claro. Y es una película del 2016 que me han dicho que es muy buena, o por lo menos que está bien, y la tengo apuntada en mi agenda para verla. Para verla en cuanto tenga tiempo y consiga la película. Se llama Duelo entre hermanos y es del 2016. A lo mejor alguno la ha visto, alguno de los que me estáis oyendo, no lo sé. Bueno, otro duelo así empresarial que me sorprendió, este no es tan dramático si cabe, es el duelo entre Lamborghini y Ferrari. Ferrari ya era un consagrado constructor de autos deportivos y Lamborghini era un humilde fabricante de tractores. Bueno, pues este Lamborghini, el fabricante de tractores, sufrió un desprecio por parte del director de Ferrari y a partir de ahí pues se picó y dijo, pues ya verás, voy a hacer superarte en tu terreno. Y por último he dejado el más exótico o más exuberante de todos, que es el duelo entre Edison y Westinghouse. Aunque puse un tuit en el que ponía Tesla Edison, también se dio, pero Tesla no era tan empresario. Estaba en el ajo porque era el promotor de la corriente alterna y Edison era un fanático o defendía capa y espada la corriente continua, mejor más que por convicción por razones económicas. La cuestión es que Westinghouse, perdón, y con el lío que me hago con los nombres, adoptó la corriente alterna de Tesla y ahí vino una durísima batalla, la guerra de las corrientes, en la que la silla eléctrica tuvo un papel muy importante, pero ya no desvelo nada más. Entonces se me han ocurrido estos retos que iré narrando en programas sucesivos, al menos en iVoox. Posiblemente los juntaré todos y haré un solo programa para ponerlo de aquí unas semanas en la radio de la historia y lo veréis todos unidos ahí. Pero por ahora, por razones de tiempo, lo iré haciendo en programas sucesivos, cada tema aparte. Y bueno, también en el tweet que puse dije, si se os ocurre alguna historia más semejante, pues me lo decís. Así que os animo. Aunque no tenga ni idea, como no tenía ni idea de la de Puma y Adidas, pues yo me pongo a investigar. Si me dais pistas, mejor. Podéis comunicaros conmigo pues por medio del Twitter, de los comentarios de iVoox
del mail del programa, que es primumgradus@gmail.com, y por un número de WhatsApp donde podéis dejar mensajes de voz. Es el número de WhatsApp que me proporciona la Radio de la Historia. Solo mensajes de voz, nada de llamadas telefónicas. Y especificad bien que es para el programa Primum Gradus. Ahora os doy el número de teléfono. He dicho el número de teléfono, pero recordad que es WhatsApp. Más 34, si sois de fuera de España, 667 973 946. Y bueno, empezamos ya con la primera historia. La lucha entre hermanos de Adolf y de Rudolf Dassler. Pumas y Adidas. Nuestra historia empieza en un pueblo de Baviera, al norte de Nuremberg. Ese pueblo se llama, aquí lo tengo apuntado y es algo así como Herzogenaurach. Bueno, seguro que lo he leído mal. Entonces, como posiblemente me oiga alguien que sepa alemán o incluso un alemán y se va a sentir ofendido, pues me he visto en la obligación de ver cómo se pronuncia. Herzogenaurach. Herzogenaurach. Bueno, sí, repetido 2 veces. A partir de ahora me referiré a ese pueblo de Baviera. Es un pueblo pequeñito, tiene más de 20.000 habitantes en la actualidad. Y es un pueblo industrioso, como todos los de esa zona. Parece ser que tenía una cierta fama por el tema de la fabricación de calzados. Bueno, la cuestión es que ya aparecen 2 hermanos, Adolf y Rudolf Dassler. El apellido es Dassler. Y allá por los años 20 deciden montar una empresa familiar de calzados, y se especializan en zapatillas deportivas y en pantuflas. Lo de las pantuflas pronto lo olvidarán, pero es lo que ponen todas las fuentes que yo he consultado. Pantuflas son las zapatillas de estar por casa. Y fundan una empresa que se llama Gerbude Dassler Schuhfabrik. Atención, voy a poneros el nombre. Gerbude Dassler Schuhfabrik. Gerbude Dassler Schuhfabrik. Fábrica de zapatos Gerbude Dassler. Vamos a ver, tanto la traducción como la pronunciación de estas palabrejas, tanto de estas como la del nombre del pueblo, las he sacado de Google Traductor. Y a partir de ahora no la voy a hacer más, sencillamente es que la vida no me da para más. No, las lenguas germánicas no se me dan bien. Pero bueno, ya tenemos 2 hermanos que deciden conjuntamente montar una fabriquita de calzado deportivo y de pantuflas, de zapatillas de estar por casa. Sus zapatos pues no tenían una marca propia, no tenían aquello, el logotipo, no pensemos en el branding actual. Pero la fama de su calidad sí que se empieza a extender. Eran casi artesanales. Pero llega a oídos de Joseph Weitzer la calidad de sus zapatos deportivos. Y Joseph Weitzer es el entrenador del equipo alemán de atletismo. Vamos a situarnos históricamente en aquellas épocas. Años 20. Alemania estaba realmente damnificada como consecuencia de la paz de Versalles. Debía muchos millones de marcos en indemnizaciones a los países vencidos. Se le había despojado de regiones importantes económicamente y sufría una inflación galopante. Hay muchas imágenes, pues, con que pongáis en Google Imágenes inflación Alemania años 20, pues veréis a los niños haciendo castillitos, o mejor dicho, enormes castillos con fajos de billetes. Ponerse una cerveza podía costar varios millones de marcos. Bueno, en fin, en ese ambiente también se daba una cierta preponderancia de las ideas racistas. Todo esto era un caldo de cultivo para lo que vino después, que fue el auge del nazismo. Y precisamente con Hitler, aquellas ideas racistas llevaron a
a promocionar el deporte. El deporte tenía que ser el escaparate propagandístico del nuevo régimen y las juventudes debían demostrar que también en el ámbito deportivo formaban parte de la raza elegida, de la raza aria. Así que hubo un boom deportivo gracias a la venida de Hitler. Y Rudolf y Adolf vieron una oportunidad en ello. He dicho Rudolf. Adi era el nombre cariñoso o el apodo de Adolf. Este era un artista y un gran investigador, era un chico introvertido, o un hombre introvertido, ya para entonces era un hombre hecho y derecho, y era el que investigaba y aportaba las novedades, mientras que Rudolf era un tipo más dicharachero y era el experto en relaciones públicas, el comercial, por decirlo de alguna manera. Y bueno, llegaron las Olimpiadas de 1936, las famosas Olimpiadas de Hitler. Ahí se tenía que quedar patente la superioridad de la raza aria. Y bueno, hubo la consabida sorpresa de Jesse Owens, el corredor negro que humilló a la raza aria. Ganó 4 medallas de oro. Pues muy bien. Resulta que la empresa de los Dassler convenció a Jesse Owens. En todas partes he visto convenció. Pero yo supongo que había algo para convencerle, algún elemento contundente, es decir, dinero. Esto lo deduzco yo, no lo he visto escrito por ningún lado. Bueno, la cuestión es que consiguieron que Jesse Owens calzase sus zapatillas de clavos. Y claro, ellos procuraron que todo el mundo lo supiese. Vamos, fue un bombazo propagandístico. Tanto era así que antes de la Segunda Guerra Mundial, esta fábrica empezó a vender pares de zapatillas deportivas. Supongo que ya se habrían olvidado de las dichosas pantuflas, ridículas pantuflas, y vendían como 200.000 pares al año, que teniendo en cuenta la época y que entonces el deporte pues estaba tan difundido como ahora, pues es un bombazo. Pero llegó la Segunda Guerra Mundial. A todo esto hay que decir que, como buenos empresarios pendientes de la ganancia, pues se arrimaron al poder. Y parece ser porque también habría que demostrarlo fehacientemente. Ya se sabe que luego las cosas van como van y hay dimes y diretes, y sobre todo hay acusaciones y tal. Parece ser que el más convencido era Rudolf, el dicharachero, el comercial. Mientras que Adolf era menos dado, Adolf, que a partir de ahora le llamaremos Adi, pues Adi era menos partidario del régimen. Entonces, cuando llega la Segunda Guerra Mundial, son movilizados y Adi hace lo posible y lo imposible para no movilizarse. Se queda en el pueblo, en ese pueblo de nombre impronunciable para gente tan torpe como yo, pues se queda ahí en el pueblo a cargo de la empresa, mientras que su hermano, que ya empezaba a no ser tan amigo, Rudolf, pues se fue a combatir al frente. Rudolf parece ser que le envió una carta diciéndole que iba a hacer todo lo posible para que cerrasen la fábrica y así que su hermano tuviese que ir a luchar como él y tal. Bueno, parece ser que empezó ahí el distanciamiento entre los dos hermanos. Ya digo, parece que Rudolf era más del régimen, Adi no tanto, pero sin embargo le cayó el encargo de mantener la fábrica, pero no para hacer zapatillas deportivas, sino para hacer botas militares y ensamblar el Panzerfaust. Seguro que lo digo mal, pero no pienso ver cómo se dice. Panzerfaust era un lanzagranadas antitanque prácticamente de usar y tirar. He tenido la curiosidad, aunque no soy experto en armas, a ver qué caramba es lo que hacían en esa empresa. Y el Panzerfaust era un lanzagranadas. Habían otros. Alemania durante la Segunda Guerra Mundial usó otros como más robustos, pero este, aunque sobre el papel tenía varios usos, la gente no lo usaba. Una vez disparaba contra el tanque, contra lo que fuese, ya no lo volvía a usar, aunque al final de la guerra, como había escasez, pues lo volvían a usar. Ya os digo, se dedicaban a ensamblar un lanzagranadas de usar y tirar, un lanzagranadas Kleenex. Y a todo esto, pues llegaron los americanos. Digo, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, ocupación americana de la zona de Baviera, y el negocio vuelve a reflotar porque descubren que los americanos son muy aficionados al deporte y bueno, esto les da lo mismo hacer zapatillas para fútbol que para correr, que para el béisbol, para lo que sea. Y vuelve a prosperar el negocio. Pero ¿qué ocurre? Que Rudolf, el que fue al frente,
acaba siendo investigado por un tribunal especial, ya sabéis, aquello de la desnazificación. Y fue detenido varias veces y en algún momento se le llegó a decir que alguien muy afín a él le había denunciado por ser afín al régimen nazi. ¿Quién podía ser esa persona de su entorno y de máxima confianza que le había denunciado? Pues él pensó, como nosotros también pensaríamos, porque por eso estamos escuchando esto, porque fue su hermanito Adi. Así que las cosas empezaron a ir de mal en peor. Tanto es así que Rudolf, cuando se vio libre de la cárcel, se mudó al otro extremo del pueblo y allí fundó una pequeña fábrica de calzado. Naturalmente se mudó con toda su familia, o sea que cuñada contra cuñada, hermano contra hermano, la familia se había dividido en dos. Y llegó el momento de la decisión. La empresa había crecido y contrataba a muchas personas del pueblo. Y había que decidirse quién se va con Adi y quién se va con Rudolf. Parece ser que los diseñadores y personas así más técnicos se quedó con Adi y los comerciales se fueron con Rudolf. Había afinidades de carácter. Cada uno se llevó a lo más parecido a su propio perfil. Y Rudolf creó marca propia, Puma, en 1948. Y Adi Dassler, pues un año después creó su propia su propia marca, Adidas. Adi Dassler, Adidas. Por cierto, en algún documental que he visto sobre este tema, dicen Adidas, pero en España por lo menos siempre se ha conocido como Adidas. Ellos mismos se anuncian como Adidas, así que le voy a llamar Adidas. Pero es un acrónimo de Adi Dassler. Hay que reconocer que ambas marcas supieron desarrollar muy bien su imagen, se llama branding, creo, ¿verdad? La imagen de marca. Todos reconocemos las 3 rayitas de Adidas o el Puma como dando un salto de Puma. Ha subido, claro, todos los logos sufren variaciones. Parece ser que, por ejemplo, que el Puma pues fue perdiendo los ojos para hacerlo más estilizado. Bueno, pero los típicos cambios, pero hay que reconocer que son logos muy identificables y que muy pronto empezaron a tener su importancia en el mundo del deporte. Adidas, tiene otro pelotazo, valga la expresión, cuando consigue equipar a la selección alemana para el Mundial de Suiza de 1954. Y esto es más doloroso para Puma, teniendo en cuenta pues que había despreciado la oportunidad, se había enemistado con el seleccionador nacional, etc. Y Alemania gana a Hungría en la final, y parece ser que en aquel terreno pesado y resbaladizo los tacos pensados ad hoc por Adidas fueron importantes para la victoria. Evitaron los resbalones. Todo hacía presagiar que Hungría iba a ganar el partido. Bueno, al menos era el favorito y no fue así. O sea que un nuevo punto que se adjudicó a Adidas. Luego llegaron las Olimpiadas de Melbourne. Entonces, aquí ya digamos que las sendas empresas, tanto Adidas como Puma, habían delegado en sus primogénitos, en sus hijos. Horst por parte de Adi y Armin por parte de Puma, de Rudolf. Bueno, pues muy bien, Horst, el hijo de Adi, se presenta en Melbourne y regala zapatillas a todos los atletas que ve. Esto nos puede parecer muy normal, pero en aquella época no lo hacía nadie. O sea que consigue popularizar las zapatillas entre todos los atletas del mundo. Otro tanto que se apunta a Adidas. Por ahora Adidas lleva la delantera. Pero llegamos al Mundial de México 70. Y aquí Adidas consigue, parece ser muy trapaceramente, que las mercancías de Puma no lleguen a los mercados que ahí se montan alrededor de todo el tinglado mundialista allí en México. Pero hay un desquite por parte de Puma, y es que antes habían pactado no tentar a la gran estrella de la época, que era Pelé. Pelé era el número 1 del fútbol mundial, nadie lo ponía en duda. Quien tenía a Pelé
tenía una gran propaganda, pero también su caché era muy alto. Y entonces hacen un pacto de no pugnar por Pelé para no entrar en una guerra de comisiones que les podía dejar los bolsillos vacíos. Pero Armin, de Puma, quizás para vengarse del boicot a sus productos, pues de espaldas a lo pactado, se planta un día en la casa de Pelé y le hace una oferta que no se puede rechazar. Pone muchos millones encima de la mesa. Y Pelé, pues nada, pues hacer anuncios de Puma. Es más, urden una estratagema. Y es que en el partido contra Perú, acuerdan de que Pelé, justo cuando va a empezar el partido, lleve los cordones desatados. De esta manera el árbitro le pide al árbitro que por favor espere un momentito para empezar el partido. Ya está todo el mundo atento y en medio del campo Pelé se pone a atar sus zapatillas. ¿Dónde van los focos? A Pelé atándose sus zapatillas. Puma. Bueno, esta estratagema pues es una triquiñuela más, pero entre unas cosas y otras Puma pues esta vez se pone por delante de Adidas. Y la pugna se llega a enconarse mucho. En vez de apaciguarse los ánimos con el tiempo, cada vez se van caldeando más. Incluso afecta a la propia población de ese pueblecito bávaro, cuyo nombre no puedo pronunciar. Y parece ser que, como prácticamente la mitad de la población vivía a costa de Puma, o vivía a costa, quiero decir, trabajaban en Adidas, pues incluso llega a la división entre los propios habitantes. Llamaban el pueblo de los cuellos doblados. Eso dice Barbara Smith, una periodista holandesa que escribió un libro que se titula Hermanos de Sangre. ¿Y por qué llamaban los cuellos doblados? Porque los dos bandos irreconciliables de vecinos, cada vez que hablaban con otros, se topaban con otros, lo que hacían era bajar el cuello, bajar la cabeza para ver qué tipo de calzado llevaba. Y es que los de Adidas no iban a comprar a los establecimientos de Puma, no los establecimientos de ropa deportiva, sino a la tienda de los de Puma, o no iban a tomar cervezas en el bar de los de Adidas, etcétera, etcétera. Una división total y bastante ridícula. Pero por aquellos años Puma fue la marca de Pelé, de Cruyff, de Maradona, las famosas Puma King. Pero la vida es breve o larga, según se mire, pero a todos nos llega la hora. El primero en pasar a mejor vida fue Rudolf. Y fijaos cómo estaba el asunto por aquel entonces. Estamos hablando del año 1974. Adidas hizo un comunicado en el que se afirmaba lo siguiente: por razones de piedad humana, la familia Adolf Dassler no hará comentario alguno sobre la muerte de Rudolf Dassler. 4 años después, en el 78, moría Adolf y colocaron su tumba lo más lejos posible de la de su hermano, al otro lado del cementerio. Enemistad hasta el fin de sus días. Y eso que cuando ya prácticamente estaba agonizando Rudolf, hubo alguien que intentó mediar, un sacerdote, creo, y bueno, sí, lo perdono, pero prefiero no verlo. Más o menos fue la idea. Y entonces cabe pensar, ¿y aún continúa el enfrentamiento entre las dos familias? Pues no, porque ha ocurrido lo que acostumbra a ocurrir, o ocurre muchas veces en las grandes empresas familiares europeas, que ya no son familiares. Grandes grupos de inversores las han cooptado y hoy ya no son Dassler, ni de Adi ni de Rudolf. Pero eso es otra historia.